Bienvenidos amigos de Radio Cristiandad a estos especiales que estamos desarrollando con ocasión de haberse cumplido los 50 años del Novus Ordo Missae. Estamos a 50 años de la Segunda Reforma Protestante, reforma no católica, con la cual comenzó la operación de supresión del Santo Sacrificio. Hace ya casi un año que hemos comenzado estos especiales y luego de haber estudiado la historia de la Santa Misa desde San Pedro hasta San Pío V y de haber analizado las diversas partes de la Santa Misa del rito romano con sus correspondientes oraciones, hemos considerado los antecedentes tanto remotos como inmediatos de la nueva misa. Y luego emprendimos el estudio general y particular de la misma. Y de ese modo consideramos los autores y los fines de la nueva misa, examinamos la explicación que dan los innovadores modernistas de ella, especialmente ese documento titulado Institutio Generalis. Y una vez acabado este análisis, comenzamos el estudio de los cambios producidos en el Ordo Missae propiamente dicho. Los reformadores querían absolutamente la desaparición del misal romano, el aniquilamiento del rito romano. Y por eso, entrando en los detalles, realizamos un estudio de los ritos del Novus Ordo Missae. Continuamos luego con el análisis de algunos temas en particular, primero desde el punto de vista canónico, y nos hemos detenido en lo que llamamos una legislación revolucionaria. Vimos en detalle el ataque a la bula Quo Primum Tempore de San Pío V por medio de la Constitución Missale Romanum, y luego tuvimos que considerar los dos indultos de 1984 y 1988, así como el pérfido motu proprio Summorum Pontificum de Benedicto XVI. Y hemos concluido expresando que la misa no basta para corresponder a la fe y que por eso hay que destacar la vuelta a la fe por medio del birritualismo, y eso debe ser descartado. No se puede mantener la fe rezando la misa nueva y al mismo tiempo la misa tradicional. Eso debe ser descartado. Lo que se impone es la llegada, para aquel que nunca rezó la misa tradicional, o la vuelta a la única misa romana por medio de la verdadera fe. Llegar o volver a la misa romana por medio de la verdadera fe. Si no se regresa a la profesión íntegra de la fe, sin rupturas con la tradición, la dialéctica con el misal romano no dejará de ser una diabólica astucia. Y por eso recordamos las palabras de Monsignor Lefebvre al respecto. Dijo: no es una pequeña cosa la que nos opone. No basta que se nos diga pueden rezar la misa antigua, pero es necesario aceptar esto, es decir, el Vaticano II y la nueva misa. No, concluía Monsignor Lefebvre, no es solamente eso lo que nos opone, es la doctrina. Y llegado el momento teológico de estudiar la misa montiniana, después de todo este trabajo, llegó ese momento de hacer un análisis teológico de la nueva misa. Y previamente se hizo necesario establecer los principios de la teología católica sobre el santo sacrificio de la misa. No podemos emprender un estudio teológico de la misa nueva sin haber hecho previamente un estudio teológico de la misa católica. Llegado entonces el momento de comenzar el estudio teológico de la misa bastarda, previamente ha sido necesario comenzar a establecer los principios de la teología católica sobre el santo sacrificio de la misa. Y
Esto lo hemos propuesto en 3 especiales. Uno ya lo hemos hecho en el último especial, los sacramentos en general, especialmente su significación y la intención del ministro. El que abordamos hoy, la Sagrada Eucaristía como sacrificio, y nos quedará por ver más adelante, Dios mediante, la forma de las 2 consagraciones, del pan y del vino, y el tono con que han de ser pronunciadas las palabras de la consagración. Una vez que hayamos terminado entonces con estos 3 especiales, podremos pasar luego finalmente a considerar la misa montiniana, la misa bastarda, para compararla con estos principios teológicos y ver cómo se aparta justamente de la teología católica. En el último especial entonces hemos estudiado la significación de los sacramentos y la intención que debe tener el ministro. Seguimos hoy con el segundo tema, la Sagrada Eucaristía como sacrificio, el sacrificio sacramental eucarístico. Comenzamos entonces, y para esto resumo aquí el prólogo del doctor Fray Francisco Barbado Viejo al Tratado de la Santísima Eucaristía del Padre Gregorio Alastreu. Prólogo entonces de aquel que fuera el superior general de los padres dominicos, obispo por otra parte y doctor en teología. Él llevó a cabo un prólogo a ese importante tratado de la Santísima Eucaristía que realizó el padre Alastreu. ¿Qué es lo que decía en ese prólogo? Desde ya les advierto que es bastante largo y bastante denso. Recomiendo la lectura. Para eso agregamos a estos especiales el texto. Sé que algunas personas prefieren directamente escuchar mientras hacen otra cosa, es decir, no escuchan, pero si quieren realmente estudiar, se impone la lectura meditada, reflexiva, con lápiz y papel a la mano, para profundizar en las sabias palabras y sobre todo en algunas conclusiones de Monseñor Francisco Barbado Viejo. Decía entonces en ese prólogo: el tratado teológico de la Eucaristía ha sido uno de los más estudiados por los teólogos y por los apologistas. Algunos aspectos del mismo de tal manera fueron profundizados y expuestos por Santo Tomás de Aquino que apenas ha habido progreso en las investigaciones escolásticas posteriores. Con esto nos dice que el tratado de la Sagrada Eucaristía en la Suma Teológica, en la tercera parte de la Suma Teológica llevado a cabo por Santo Tomás, es prácticamente acabadísimo. La labor de los teólogos ha consistido principalmente en exponer la doctrina profundísima del angélico para ponerla a nuestro alcance, o bien en justificar históricamente sus acertos, investigando en los santos padres y escritores antiguos las aportaciones de cada época al conjunto de doctrinas desarrolladas por él, y finalmente en defenderlas de los ataques de los adversarios. Los problemas dificilísimos de la transustanciación, del modo de la presencia de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, de la conservación de los accidentes, no obstante los intentos de explicación diferente de la de Santo Tomás, se hallan hoy en el mismo estado de investigación y de explicación en que los dejó el angélico doctor, el cual, teniendo presente los datos de la revelación y del magisterio de la Iglesia y los principios inconmovibles de la metafísica, construyó con su poderísima inteligencia un edificio científico de base solidísima y de estabilidad y equilibrio tales que puede aplicarse a este tratado lo de la construcción científica de Santo Tomás en general, como dijo Pío XII. Estas son palabras ahora
del Sumo Pontífice en su discurso al Congreso de Filosofía Tomista de 1950. De tal manera conduce a la inteligencia humana al estudiar los misterios divinos que, no obstante hallarse como acobardada y ofuscada por el resplandor de la revelación, la introduce en el templo de los misterios de Dios y, resolviendo con su raciocinio las cuestiones, hace que resplandezca la interconcordia o armonía de las cosas divinas y las humanas. Así aplicaba entonces estas palabras de Pío XII, Monseñor Barbado Viejo, a lo que Santo Tomás escribió sobre el Tratado de la Eucaristía. En resumen, nos dice el superior de los dominicos en este prólogo que la cuestión de la Sagrada Eucaristía, todo el tratado de la Sagrada Eucaristía llevado a cabo por Santo Tomás, sigue estando hoy por hoy totalmente en su lugar, y las investigaciones posteriores, las profundizaciones posteriores no han avanzado más allá de lo que Santo Tomás había establecido. Continúa entonces en ese prólogo: Monseñor Barbado Viejo fue precisamente al escribir el Tratado de la Eucaristía cuando le habló el crucifijo de la capilla de San Nicolás de la Iglesia de los Dominicos de Nápoles, aprobando su doctrina. Bien has escrito de mí, Tomás. Bien has escrito de mí, Tomás. Pero, continúa Barbado Viejo, hay sin embargo importantísimos temas del Tratado de la Eucaristía que Santo Tomás no desarrolló y que han sido objeto de prolongadas investigaciones de teólogos posteriores. Son principalmente los que se refieren al sacrificio eucarístico. Muy importante entonces recalcar este punto, porque lo que sigue se va a referir precisamente a la Sagrada Eucaristía considerada como sacrificio. Y vamos a ver entonces la importancia de esto que destaca Barbado Viejo. Al ser combatida por los protestantes, la doctrina de la Iglesia, nos dice, los apologistas y los teólogos le dedicaron especial atención y se ha llegado a establecer puntos doctrinales sólidos sobre la base científico-teológica inconmovible, cuya síntesis, recogida por el Concilio de Trento, constituye hoy el punto de convergencia de todos los teólogos. Los principios básicos sobre los que ha de levantarse el edificio teológico del sacrificio eucarístico es su carácter de sacrificio, real y verdadero, visible, incruento, representativo del sacrificio cruento de la cruz. Son 4 puntos que ahora él nos va a desarrollar. Dice que los principios básicos, los puntuales, aquello que constituye el fundamento del edificio teológico del sacrificio eucarístico, son 4 puntuales: sacrificio real y verdadero, sacrificio visible, sacrificio incruento y, por último, sacrificio representativo del sacrificio cruento de la cruz. El sacrificio eucarístico es el mismo sacrificio de la cruz. Dice el Concilio de Trento en su sesión 22ª, capítulo 2, una e idéntica es la víctima, uno mismo el que ahora ofrece por ministerio de los sacerdotes, y se ofreció entonces en la cruz. Solo es distinto el modo del ofrecimiento. Así decía el Concilio de Trento, y Monseñor Barbado Viejo nos hace notar que la doctrina del concilio es la misma, expresada casi con idénticas palabras por Santo Tomás en su comentario a la epístola de San Pablo a los Hebreos, capítulo 10, versículo 1. He aquí la traducción de ese versículo 1 del capítulo 10 de los Hebreos, pero con su contexto. Dice San Pablo:
Pero al contrario, pudiera objetarse que tal razonamiento no es eficaz, pues pudiera decirse que aquella oblación purificaba de los pecados pasados, no de los futuros. Por consiguiente, porque a menudo pecaban, a menudo también era necesario se reiterasen las ofrendas. Y dice Santo Tomás: respondo que la manera de hablar del apóstol no da lugar a ello, pues siendo el pecado una cosa espiritual, opuesta a lo celestial, conviene que, por lo que se purifica, la ofrenda sea también celestial y espiritual, y por consiguiente tenga virtud permanente. De ahí que, al hablar de la virtud del sacrificio de Cristo, le atribuya virtud perpetua, diciendo, y ahora Santo Tomás cita a San Pablo, habiendo obtenido una eterna redención. ¿Sí? Repito, de ahí que, al hablar de la virtud del sacrificio de Cristo, le atribuya virtud perpetua, diciendo, habiendo obtenido una eterna redención. Y sigue Santo Tomás: mas lo que tiene virtud perpetua es suficiente para lo cometido y por cometer, y por consiguiente no es necesario repetirlo más, de donde Cristo con una sola ofrenda purificó para siempre a los que ha santificado, como se dice más abajo. Y asimismo, el decirse que no se repita, en contra de lo cual está el hecho de nuestra oblación diaria. Respondo que nuestra oblación no es diferente a la que Cristo hizo por nosotros, a saber, su sangre, de suerte que no es otra la ofrenda, sino que es la conmemoración de aquella hostia que Cristo ofreció. Haced esto en memoria mía. Aquí termina la cita de Santo Tomás explicando la carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Reitero entonces la frase que destaca Monseñor Barbado Viejo: nuestra oblación no es diferente a la que Cristo hizo por nosotros, a saber, su sangre, de suerte que no es otra la ofrenda, sino que es la conmemoración de aquella hostia que Cristo ofreció. Se trata entonces principalmente de determinar, continúa Barbado Viejo, la naturaleza del sacrificio eucarístico y cómo en la Santa Misa se salva la noción de verdadero y real sacrificio enseñada por el Concilio y por la tradición de la Iglesia. Se ha llegado al punto de convergencia de considerar la consagración del pan y del vino como constitutiva de la esencia del sacrificio de la misa y la comunión del sacerdote como parte integrante del mismo. Repito este punto porque es muy importante. Se ha llegado entonces, los teólogos han llegado a un punto de convergencia. Considerar la doble consagración del pan y del vino como constitutiva de la esencia del sacrificio de la misa y la comunión del sacerdote como parte integrante del mismo. Y pregunta Monseñor Barbado Viejo: más, ¿de qué manera en la consagración del pan y del vino se salva la noción de verdadero y real sacrificio? Aún coincidiendo los teólogos en afirmar que el sacrificio del altar es relativo y dice referencia intrínseca y esencial al de la cruz, del cual se diferencia solo en cuanto al modo de la inmolación, siendo cruenta la de la cruz e incruenta la del altar, quedan sin embargo opiniones muy diversas al tratar de explicar cómo la consagración constituye verdadero sacrificio. Aquí está todo el tema, está el nudo de la cuestión. Cómo la doble consagración del pan y del vino constituyen la esencia del sacrificio de la misa. Para Santo Tomás, dice Barbado Viejo, la Eucaristía tiene doble significación sacramental, que realiza lo que significa. Para entender bien esto hay que recurrir a los especiales pasados, al último, donde vimos justamente, yo tuve que hacer
toda una introducción, entre otras cosas, sobre los sacramentos en general, la significación de los sacramentos y la intención del ministro. Si uno no sabe lo que es la significación de los sacramentos, no puede entender esta frase. Para Santo Tomás, la Eucaristía tiene doble significación sacramental, que realiza lo que significa. Quien ha comprendido el especial pasado no tiene problema entonces con esta frase. La repito y sigo con el comentario, el prólogo de Barbado Viejo. Para Santo Tomás, la Eucaristía tiene doble significación sacramental que realiza lo que significa. Por una parte, la doble consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre significa, representa y renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por otra parte, la recepción de Jesucristo sacramentado bajo las especies de pan y vino en la Sagrada Comunión significa y verifica sacramentalmente el alimento espiritual del alma. Tanto una significación y realización como la otra tiene carácter de sacramento eucarístico. Repito toda esta idea porque es fundamental. Presten atención. Para Santo Tomás, la Eucaristía tiene doble significación sacramental, que realiza lo que significa. Por una parte, la doble consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre significa, representa y renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Esa es una de las significaciones sacramentales. Representar, renovar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por otra parte, la recepción, la comunión de Jesucristo sacramentado bajo las especies de pan y vino en la Sagrada Comunión significa y verifica sacramentalmente el alimento espiritual del alma. Tanto una significación y realización como la otra tiene carácter de sacramento eucarístico. Y así debemos hablar de sacrificio sacramental eucarístico, como hablamos de comunión sacramental eucarística y de presencia sacramental de Cristo en la Eucaristía. Debemos hablar de sacrificio sacramental eucarístico. Les dije más arriba que esta noción era fundamental para entender todo esto. Y continúa entonces Barbado Viejo, y en esta noción de sacrificio sacramental, que constituye propiamente el misterio, se detiene nuestra inteligencia, sin buscar otras razones de sacrificio que no sean las de simple representación sacramentalmente renovadora, eficaz, del único y eterno sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, esa noción de sacrificio sacramental es suficiente, constituye propiamente el misterio, allí se detiene nuestra inteligencia, no debe buscar otras razones de sacrificio, salvo las de simple representación, sacramentalmente renovadora o eficaz, del único y eterno sacrificio de Jesucristo en la cruz. De los numerosos lugares en que Santo Tomás expresa su pensamiento, escogemos solo algunos textos referentes, y entonces Barbado Viejo va a buscar 4 ideas, 4 conceptos, para después ir dándonos citas de Santo Tomás. Entonces, de los numerosos lugares en que Santo Tomás expresa su pensamiento, escogemos solo algunos textos referentes. Primero, al doble carácter de sacrificio y de sacramento de la Eucaristía, referentes a la pasión de Cristo. Tercero, referentes o relacionados a la unidad e identidad del sacrificio eucarístico y el de la cruz. Y por último, el carácter representativo y sacramental del sacrificio del altar. Entonces nos va a ir proporcionando textos de Santo Tomás
que yo les voy a leer directamente en castellano, pero para los que tengan mayor interés y conocimiento o quieran justamente precisar las nociones, también está el texto en latín. Yo les voy a directamente proporcionar ahora, mientras leo, el texto en castellano. Entonces, textos de Santo Tomás de Aquino sobre 4 puntos bien concretos: el doble carácter de sacrificio y de sacramento de la Eucaristía, referente a la pasión de Cristo, a la unidad e identidad del sacrificio eucarístico y el de la cruz, y el carácter representativo y sacramental del sacrificio del altar. Primeros textos, entonces, referentes al doble carácter de la Eucaristía, tanto como sacrificio como sacramento. Desde la primera cuestión del tratado de la Eucaristía, nos dice Barbado Viejo, el Santo Doctor tiene presente su doble carácter de sacrificio y de sacramento. Reserva, sin embargo, ordinariamente el nombre de simple sacramento para la Sagrada Comunión, en cuanto se dirige inmediatamente a la santificación del alma, pues esta es noción común a los demás sacramentos, que no son sacrificios, aunque se ordenan todos al sacrificio del altar. Entonces, Santo Tomás reserva ordinariamente el nombre de simple sacramento para la Sagrada Comunión, pero desde el vamos, desde la primera cuestión, tiene presente el doble carácter de sacrificio y de sacramento. El concepto de sacramento eucarístico es común a su carácter de sacrificio y de comunión. Por eso no se contenta Santo Tomás con afirmar que la Eucaristía es al mismo tiempo sacrificio y sacramento, sino que este doble carácter lo atribuye al sacramento mismo, porque la noción de tal va entrañada a la de sacrificio eucarístico. Y así dice repetidas veces. Entonces ahora comienzan aquí las citas para hacernos entender que para Santo Tomás él no se contenta con afirmar que la Eucaristía es al mismo tiempo sacrificio y sacramento, sino que ese doble carácter lo atribuye directamente al sacramento mismo. ¿Por qué? Porque la noción de sacramento va entrañada en la de sacrificio eucarístico. Leamos entonces algunos de esos textos. En la tercera parte, cuestión 79, artículo 5, Santo Tomás dice: la Eucaristía es a la vez sacrificio y sacramento. Tiene razón de sacrificio en cuanto que se ofrece, y tiene razón de sacramento en cuanto que se recibe. Y por eso tiene efecto de sacramento en quien la recibe y efecto de sacrificio en quien lo ofrece o en aquellos por quienes se ofrece. Un texto clarísimo entonces que prueba, que demuestra el concepto, la concepción de Santo Tomás. Otro texto tomado también de la tercera parte, cuestión 79, en este caso el artículo 7. Como se ha dicho antes, en el texto que acabamos de leer, la Eucaristía no solo es sacramento, sino también sacrificio. Este sacramento, en efecto, en cuanto representa la pasión de Cristo, es decir, hace presente nuevamente la pasión de Cristo. Cayetano, que es el principal comentador de Santo Tomás, dice en latín: iterum presens fit, hace presente nuevamente. Retomo entonces Santo Tomás con esta idea de que representa significa hacer presente nuevamente. Como se ha dicho antes, la Eucaristía no solo es sacramento, sino también sacrificio. Este sacramento, en efecto, en cuanto representa la pasión de Cristo, en la que Cristo se ofreció a sí mismo como víctima a Dios, como se dice en la Epístola a los Efesios, tiene razón de sacrificio. Pero en cuanto que otorga la gracia invisible, a través de las especies visibles, tiene razón de sacramento. Así pues, la Eucaristía aprovecha como sacramento y como sacrificio a quienes la reciben, porque se ofrece por todos ellos.
Se dice efectivamente en el canon de la misa, para que cuantos recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, bendecidos con tu gracia, tengamos también parte en la plenitud de tu reino. Pero a quienes no lo reciben, les aprovecha como sacrificio. Entonces Santo Tomás acaba de decir que a los que lo reciben, les aprovecha como sacramento y como sacrificio. Pero a quienes no lo reciben, es decir, los que no comulgan, les aprovecha como sacrificio, ya que se ofrece también por su salvación. Por lo cual en el canon de la misa se dice: acuérdate, Señor, de tus siervos y siervas, por quienes te ofrecemos, o que ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, por ellos y por todos los suyos, por la redención de sus almas, por la esperanza de su salvación y glorificación. Y termina Santo Tomás: uno y otro modo de aprovechar, es decir, sacramento y sacrificio, los expresó el Señor cuando dijo en San Mateo 26-28, que por vosotros, o sea, por los que lo recibían, y por muchos, es decir, los demás, será derramada para la remisión de los pecados. Una larga cita, pero muy profunda, donde se ve bien el pensamiento de Santo Tomás, para quien entonces la Sagrada Eucaristía es tanto sacramento como sacrificio. En cuanto sacramento, les aprovecha tanto a los que lo reciben como a los que se ofrecen por ellos. En cuanto sacrificio, si no lo reciben, se les aprovecha también en cuanto sacrificio porque se ofrece también por ellos. Otra cita en la tercera parte, cuestión 82, artículo 10, en la respuesta a la primera objeción. El Santo Doctor dice: los demás sacramentos se hacen cuando se administran a los fieles. Por eso no tiene obligación de administrarlos más que quien tiene cura de almas. Pero este sacramento se realiza con la consagración de la Eucaristía, en la que se ofrece a Dios el sacrificio, al cual el sacerdote está obligado por la ordenación que recibió. Es decir, si entendemos bien, Santo Tomás está diciendo que, como los otros sacramentos, el bautismo, la confirmación, la penitencia, etcétera, no tienen obligación de administrarlo más que aquellos que tienen cura de almas, es decir, los párrocos y los obispos. Pero este sacramento se realiza con la consagración de la Eucaristía, en la cual se ofrece a Dios el sacrificio. Por lo tanto, está obligado, por la ordenación que recibió, a llevarlo a cabo todo sacerdote, porque no es solamente sacramento, sino también es sacrificio. Los que son solamente sacramento tienen obligación de administrarlo aquellos que tienen cura de almas, los obispos y los párrocos. Como este, además de sacramento y sacrificio, tienen obligación también todos los sacerdotes de rezar la Santa Misa. Por lo tanto, la noción de sacramento eucarístico es común al sacrificio y a la comunión. Ahora vienen los textos referentes a que en el sacrificio del altar se ofrece sacramentalmente la misma pasión histórica de Jesucristo, el mismo Cristo paciente. En el sacrificio del altar se ofrece sacramentalmente la misma pasión histórica de Jesucristo, es decir, el mismo Cristo paciente. Este sacrificio es el sacramento de la pasión de Cristo, contiene a Cristo en cuanto por nosotros padeció en la cruz. El pontifical romano dice: mortis dominici mysterium celebrantes. Mortis dominici mysterium celebrantes. El sacerdote celebra en el altar el misterio de la muerte del Señor. Así expresa el obispo en la locución a los que están a punto de ser ordenados sacerdotes. Esto es lo que está contenido en el pontifical romano. El sacerdote celebra en el altar el misterio de la muerte del Señor. Mortis dominici mysterium celebrantes. Y Barbado Viejo nos proporciona ahora una serie de textos de Santo Tomás. El primero está tomado de la tercera parte, cuestión 73, artículo 5,
en la respuesta a la segunda objeción y también en el artículo 6. La Eucaristía es el sacramento perfecto de la pasión del Señor en cuanto contiene al mismo Señor que ha padecido. La Eucaristía es el sacramento perfecto de la pasión del Señor. ¿Por qué? En cuanto contiene al mismo Señor que ha padecido. Continúa Santo Tomás, en este sacramento se pueden considerar tres cosas. Lo que es sacramentum tantum, o sea, el pan y el vino, lo que es res et sacramentum, o sea, el verdadero cuerpo de Cristo, y lo que es receptantum, es decir, el efecto de este sacramento. Entonces tenemos sacramentum tantum, la materia de este sacramento, que es el pan y el vino, res et sacramentum, o sea, el verdadero cuerpo de Cristo, lo que se realiza, aquello que está significado y realizado, el verdadero cuerpo de Cristo, y lo que es res tantum, es decir, el efecto de este sacramento, la gracia que produce en el alma. Continúa Santo Tomás, así pues, respecto de lo que es sacramentum tantum, o sea, el pan y el vino, la figura más importante de este sacramento fue la oblación de Melquisedec, que ofreció pan y vino. En lo que se refiere al mismo Cristo ya padecido, que es lo que se contiene en este sacramento, fueron figuras de él todos los sacrificios del Antiguo Testamento y muy especialmente el sacrificio de expiación, que era un sacrificio solemnísimo. En lo que se refiere al efecto, la figura principal fue el maná, que contenía en sí todas las delicias, de la misma manera que la gracia de este sacramento reconforta al alma con todos los deleites también. Y concluye entonces Santo Tomás, pero el Cordero Pascual prefiguraba este sacramento en estos tres aspectos. En lo que se refiere al primero, porque se comía con pan ácimo. Según lo expresa la cita del Éxodo, comerán carne con pan ácimo. En lo que se refiere al segundo, porque todos los hijos de Israel le inmolaban el día 14 de la luna, lo cual era figura de la pasión de Cristo, quien por su inocencia se llama Cordero. Y en lo que se refiere al efecto, porque la sangre del Cordero Pascual protegió a los hijos de Israel del ángel exterminador y los libró de la servidumbre egipcia. Por todo lo cual, el Cordero Pascual es la figura principal de la Eucaristía, porque le prefiguraba en todos estos aspectos. Otra cita de Santo Tomás, tercera parte, cuestión 73, artículo 3, en la respuesta a la tercera objeción. La Eucaristía es el sacramento de la pasión en cuanto que el hombre queda unido perfectamente a Cristo que ha padecido. La Eucaristía es el sacramento de la pasión de Cristo. Estamos proporcionando textos que prueban justamente esto, que la Sagrada Eucaristía es el sacramento de la pasión de Cristo. Entonces, la Eucaristía es el sacramento de la pasión de Cristo en cuanto que el hombre queda unido perfectamente a Cristo que ha padecido. A este sacramento se le denomina sacrificio por representar la pasión de Cristo, y se le llama hostia porque contiene al mismo Cristo, que es hostia de suavidad, como se dice en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 2. Hostia quiere decir víctima. En la tercera parte, cuestión 73, artículo 4, Santo Tomás dice: este sacramento tiene un triple significado. Uno con respecto al pasado, en cuanto que es conmemoración de la pasión del Señor, que fue un verdadero sacrificio, como se ha dicho ya, y en este sentido se le llama sacrificio. Entonces, este sacramento tiene un triple significado. Acá nos quedamos simplemente con el del pasado, después tiene uno respecto al presente y otro respecto al futuro. Respecto del pasado, en cuanto que es conmemoración de la pasión del Señor. ¿Por qué? Porque la pasión fue un verdadero sacrificio, y en este sentido, entonces, a este sacramento se le llama sacrificio. En la cuestión 75, artículo 1, Santo Tomás
dice lo siguiente: esta presencia se ajusta en primer lugar a la perfección de la ley nueva, porque los sacrificios de la antigua ley contenían ese verdadero sacrificio de la pasión de Cristo solamente en figura. De acuerdo a lo que se dice en la carta a los Hebreos, la ley tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma de la misma realidad. Era justo, por lo tanto, dice Santo Tomás, que el sacrificio de la nueva ley, instituido por Cristo, tuviese algo más, o sea, que contuviese al mismo Cristo crucificado, no solamente significado o en figura, sino también en su realidad. Profundas palabras muy fuertes, estas de Santo Tomás, tercera parte, cuestión 75, artículo primero, que, resumo, esta presencia se ajusta en primer lugar a la perfección de la nueva ley. ¿Por qué tiene que estar presente nuestro Señor crucificado, padecido? Porque se ajusta a la perfección de la nueva ley. Los sacrificios de la antigua contenían ese verdadero sacrificio solo en figura. Era justo entonces que el sacrificio de la nueva ley tuviese algo más que la figura, que contuviese al mismo Cristo crucificado, no solamente significado o en figura, sino también en su realidad. Esta doctrina la expresa el Santo Doctor muchas veces, considerándola como principio básico de su exposición. Pasemos ahora, en tercer lugar, a los textos que nos proporciona Barbado Viejo de Santo Tomás para indicarnos la unidad y la identidad del sacrificio eucarístico y el de la cruz. Unidad y identidad del sacrificio eucarístico y el de la cruz. Este sacrificio eucarístico es idéntico al de la cruz, no solamente porque es idéntico el principal oferente, Cristo, y la hostia ofrecida, Cristo paciente, sino además porque es una misma la oblación u ofrecimiento de Cristo en la cruz, sacramentalmente renovada en el altar. Entonces, el sacrificio eucarístico es idéntico al de la cruz, no solo porque hay identidad respecto al principal oferente, a la hostia ofrecida, Cristo paciente, sino también, y esto es muy importante, porque una misma es la oblación o el ofrecimiento de Cristo en la cruz, sacramentalmente renovada en el altar. Esta oblación constituye el elemento formal de todo sacrificio. Sin esta unidad de oblación no se da verdadera unidad, no se da verdadera identidad del sacrificio de la cruz y del sacrificio del altar. Y por eso Santo Tomás lo afirma reiteradas veces. En el comentario a la epístola a los Hebreos, que ya hemos citado, capítulo 10, versículo 1, dice: nuestra oblación no es diferente a la que Cristo hizo por nosotros, es a saber, su sangre. Nuestra oblación no es diferente a la que Cristo hizo por nosotros, es a saber, su sangre. De suerte que no es otra la ofrenda, sino que es la conmemoración de aquella hostia que Cristo ofreció. En el comentario al libro de las sentencias, distinción 12ª, en la exposición propia del texto, dice: aquella hostia es perpetua y de tal manera fue ofrecida una sola vez por Cristo, que puede ser ofrecida también a diario por sus miembros. Aquella hostia, la de la cruz, es perpetua y de tal manera fue ofrecida una sola vez por Cristo, que puede ser ofrecida también a diario por sus miembros en el altar. Y por último, entonces, los textos que muestran el carácter representativo y sacramental del sacrificio del altar. Abundan también los lugares en los que Santo Tomás explica el carácter sacramental del sacrificio del altar, en cuanto que es representativo del sacrificio cruento de la cruz. A la noción común de sacramento pertenece el ser signo externo representativo de una cosa espiritual. Esto lo hemos visto en los especiales pasados, en el último.
A la noción común de sacramento pertenece el ser signo externo, representativo de una cosa espiritual, que causa al mismo tiempo que la significa. Efficit quod significat. Produce lo que significa. Esa es la noción común de todo sacramento. Es un signo externo, representativo de una cosa espiritual, que al mismo tiempo causa lo que significa. Exponiendo Santo Tomás el carácter del sacrificio eucarístico, no es extraño que insista en manifestar el valor representativo o sacramental de su celebración, como por ejemplo el Tratar del Bautismo insiste en hacer ver el valor representativo de la ablución, o al tratar de la Sagrada Comunión en el pan y el vino consagrados, expresivos del alimento espiritual del alma. Entonces, cuando habla de el sacrificio eucarístico, Santo Tomás insiste en manifestar el verdadero valor representativo o sacramental de la celebración de este sacrificio. En la tercera parte, cuestión 73, artículo 4, en la respuesta a la tercera objeción, Santo Tomás dice: a este sacramento se le denomina sacrificio por representar la pasión de Cristo, y se le llama hostia porque contiene al mismo Cristo, que es hostia de suavidad. Ya hemos citado este texto, pero aquí es más fuerte todavía la aplicación. A este sacramento se le denomina sacrificio por representar la pasión de Cristo, y se le llama hostia, sabemos que hostia quiere decir víctima, porque contiene al mismo Cristo, que es hostia de suavidad. Otro texto de Santo Tomás, en la tercera parte, cuestión 83, artículo 1. Este es bastante largo, este texto, pero es muy importante. Dice: la celebración de este sacramento es considerada como inmolación de Cristo de dos maneras. La celebración de este sacramento es considerada como inmolación de Cristo de dos maneras. Primera, porque como dice San Agustín, las imágenes de las cosas suelen llamarse con el mismo nombre que las cosas mismas. Como por ejemplo, al ver un cuadro o un fresco decimos: ese es Cicerón. Ahora bien, la celebración de este sacramento, como se ha dicho antes, es una imagen representativa de la pasión de Cristo, que es verdadera inmolación. Por eso, dice San Ambrosio, comentando la carta de San Pablo a los Hebreos: en Cristo se ofreció una sola vez el sacrificio eficaz para la vida eterna. ¿Qué hacemos entonces nosotros? ¿Acaso no le ofrecemos todos los días como conmemoración de su muerte? Entonces, primero, la celebración de este sacramento es considerada como inmolación de Cristo porque, como dice Santo Tomás, como dice San Agustín, las imágenes de las cosas suelen llamarse con el mismo nombre que las cosas. Y la celebración de este sacramento es una imagen representativa de la pasión de Cristo, que es verdadera inmolación. También, entonces, es considerada como inmolación, segunda razón. Este sacramento es considerado como inmolación por el vínculo que tiene con los efectos de la pasión. Es considerado como inmolación por el vínculo que tiene con los efectos de la pasión, ya que por este sacramento nos hacemos partícipes de los frutos de la pasión del Señor. Por lo que en una oración secreta dominical, o sea, está tomada del misal, una oración secreta de uno de los domingos durante el año, se dice: siempre que se celebra la memoria de esta víctima, se consigue el fruto de nuestra redención. Entonces, segunda razón por la cual dice Santo Tomás que la celebración de este sacramento es considerada como inmolación de Cristo, es porque este sacramento es considerado como inmolación por el vínculo que tiene con los efectos de la pasión. Concluye Santo Tomás: por eso, en lo que se refiere al primer modo,
puede decirse que Cristo se inmola también en las figuras del Antiguo Testamento. Y en ese sentido se lee en el Apocalipsis, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, muerto ya desde el origen del mundo. Pero en lo que se refiere al segundo modo, es propio de este sacramento el que se inmole Cristo en su celebración. Es propio de este sacramento el que se inmole Cristo en su celebración. Otro texto, tercera parte, cuestión 76, artículo 2, respuesta a la primera objeción. Cristo está por entero bajo cada una de las especies y no sin razón, porque en primer lugar esto sirve para representar la pasión de Cristo, en la que la sangre fue separada de su cuerpo, por lo que en la forma de la consagración de la sangre se menciona su derramamiento. Esta cita es muy importante, ya volveremos otras veces sobre ella, es fundamental. Tercera parte, cuestión 76, artículo 2, en respuesta a la primera objeción. Cristo está por entero bajo cada una de las especies, bajo la especie de pan y la bajo especie de vino, y no sin razón, porque en primer lugar esto sirve para representar la pasión de Cristo, en la que la sangre fue separada de su cuerpo, por lo que en la forma de la consagración de la sangre se menciona su derramamiento. Otra cita, cuestión 80 de la tercera parte, artículo 12, respuesta a la tercera objeción. La representación de la pasión del Señor se realiza en la misma consagración de este sacramento, en la que no se debe consagrar el cuerpo sin la sangre. Fundamental, ¿por qué no debo consagrar solamente el cuerpo o solamente la sangre? La representación de la pasión del Señor se realiza en la misma consagración de este sacramento, que es doble. Por lo tanto, no se debe consagrar el cuerpo sin la sangre, porque debe estar la representación de la pasión del Señor. Otro texto fundamental, tercera parte, cuestión 78, artículo 3, en la respuesta a la segunda objeción. Puesto que, como se acaba de decir justamente, la sangre consagrada por separado representa claramente la pasión de Cristo, el efecto de la pasión debía ser mencionado mejor en la consagración de la sangre que en la consagración del cuerpo, que es el que padeció. Lo cual también se indica cuando el Señor dice que será entregado por vosotros, como queriendo decir que por vosotros será sometido a la pasión. En otros varios lugares, dice Monseñor Barbado Viejo, en otros varios lugares de sus obras, expresa Santo Tomás esta misma doctrina. Algunas formas de expresión se repiten como estereotipadas, con mucha frecuencia, especialmente aquellas tan significativas de que el sacramento de la Eucaristía contiene al mismo Cristo paciente, que la oblación eucarística no es otra que la de la cruz, y que la consagración bajo las dos especies representa, es decir, hace presente nuevamente, la misma pasión de Cristo. El Santo Doctor se sitúa en la entraña misma del misterio eucarístico y no se sale de él ni introduce elementos extraños al mismo. La mejor manera de penetrar su pensamiento es la repetida y serena meditación de sus sentencias hasta lograr asimilarse su contenido. Sabio consejo y que yo recomiendo mucho seguir. La mejor manera de penetrar el pensamiento de Santo Tomás, por lo tanto, la mejor manera de penetrar el pensamiento de la Iglesia, la mejor manera de penetrar el pensamiento de la doctrina católica sobre el santo sacrificio de la misa es la repetida y serena meditación de las sentencias de Santo Tomás hasta lograr asimilarse su contenido. Vamos a hacer una pausa para seguir luego con el prólogo, con lo que falta del prólogo de Monseñor Barbado Viejo. No se vayan, continuamos con estos especiales. Vamos entonces con la lectura del prólogo de Monseñor Barbado Viejo al Tratado de la Sagrada Eucaristía del Padre Alaustre.
Continúa entonces Monseñor Barbado Viejo y dice: así pues, la Santa Misa es el sacramento del sacrificio cruento de la cruz. Y si para la Sagrada Comunión se reserva especialmente el nombre de sacramento, es por su mayor semejanza con los demás sacramentos, que no son sacrificios. Repito, no es un juego de palabras, sino que es muy profundo lo que dice Barbado Viejo. La Santa Misa es el sacramento del sacrificio cruento de la cruz. Y si para la Sagrada Comunión se reserva especialmente el nombre de sacramento, es por su mayor semejanza con los demás sacramentos, que no son sacrificios. Entonces, los otros sacramentos son sacramentos, pero no son sacrificios. La Sagrada Eucaristía es sacramento y es sacrificio. Por eso la Santa Misa es el sacramento del sacrificio cruento de la cruz. Para explicar el misterio del sacrificio de la misa, no deben entrar en juego más principios que los de sacramento y los de sacrificio de la cruz. Basta con esos dos principios. Nada, pues, de atribuir a las palabras de la consagración el oficio de cuchillo, cultellus, como si de suyo, si Cristo fuese ahora mortal, tendría poder para sacrificarle cruentamente de nuevo. Fundamental esta frase de Monseñor Barbado Viejo. Nada, pues, de atribuir a las palabras de la consagración el oficio de cuchillo, si quieren de revólver hoy, como si de suyo, si Cristo fuese ahora mortal, tendrían, esas palabras de la consagración, poder para sacrificarlo cruentamente de nuevo. Hay que meditar seriamente en esta frase. La repito y continúo con la idea de Barbado Viejo. Retomo todo: para explicar el misterio del sacrificio de la misa, no deben entrar en juego más principios que los de sacramento y los de sacrificio de la cruz. Nada, pues, de atribuir a las palabras de la consagración el oficio de cuchillo, como si de suyo, si Cristo fuese ahora mortal, tendrían poder para sacrificarle cruentamente de nuevo. Nada tampoco del intento de reducir a Jesucristo sacramentado a un estado de inferioridad, cuando conserva toda la gloriosa grandeza del cielo, y su permanencia eucarística es objeto de exaltación, alabanza y gloria en los sagrarios. Ni tampoco puede decirse que el sacrificio de la misa es sólo virtualmente idéntico al de la cruz, porque nos aplica los efectos de la pasión de Cristo, pues ello privaría al sacrificio del altar de su naturaleza de verdadero y real sacrificio. Ni, finalmente, para dar realidad al sacrificio eucarístico, hay que acudir al estado de inmolación que conservaría Cristo en el cielo, mostrando al Eterno Padre sus llagas y haciendo nuevamente ofrecimiento de ellas cuantas veces se celebra en la tierra el sacrificio del altar. Ello explicaría sólo la identidad de la víctima, mas no del acto del sacrificio. No sería uno e idéntico sacrificio con el de la cruz, ni tampoco sería uno mismo el del cielo y el del altar. Entonces retengamos el principio fundamental: para explicar el misterio del sacrificio de la misa, no deben entrar en juego más principios que los de sacramento y los de sacrificio de la cruz. Con eso es suficiente para explicar el misterio del sacrificio de la misa. Se acercan a la mente de Santo Tomás, dice Barbado Viejo, a algunos teólogos de su escuela que fijan la atención en los textos en que el Santo Doctor hace resaltar el carácter representativo del sacrificio de la cruz que posee el sacrificio del altar, mediante la consagración del cuerpo y la sangre de Jesucristo separadamente, por la cual consagración se pone a Jesucristo sobre el altar
bajo las especies y mediante las palabras de la consagración. Entonces dice que se acercan a la mente de Santo Tomás estos teólogos que fijan la atención en aquellos textos en los cuales Santo Tomás hace resaltar el carácter representativo del sacrificio de la cruz que posee el sacrificio del altar. ¿Cómo? Mediante la consagración del cuerpo y la sangre de Jesucristo separadamente. Esto basta, dicen estos autores, para salvar la noción de sacrificio sin real inmolación, sino solo representativa y simbólica. Y como realmente esta representación eucarística contiene a Cristo, aunque glorioso en sí, el sacrificio del altar es representativo y conmemorativo de la cruz. Examinando los textos de Santo Tomás, dice Barbado Viejo, nos parece que esta explicación no recoge todos los elementos de la doctrina del Santo Doctor. Entonces, está bien, recoge algunos elementos, y muy importantes, pero no todos. ¿Por qué? Porque esta recopilación no valora ni los textos referentes al carácter sacramental del sacrificio eucarístico, ni al realismo tan claramente expuesto por él, por Santo Tomás. La Eucaristía es un sacramento perfecto de la pasión del Señor que contiene al mismo Cristo paciente. Entonces no recoge ni los textos o las ideas, conceptos referentes al carácter sacramental del sacrificio eucarístico, ni el realismo tan claramente expuesto por Santo Tomás, ni los de la real, aunque sacramental, inmolación eucarística. Real, aunque sacramental, inmolación eucarística. Proprio mes uic sacramento, quod in eius celebratione Christus immoletur. Entonces, recoge esa noción. Santo Tomás expresa, ¿no es cierto?, en sus textos que el sacrificio del altar es real, aunque es sacramental, inmolación eucarística. Sigue Barbado Viejo, tampoco explica satisfactoriamente la identidad del sacrificio de la cruz y del altar, ni parece suficiente la inmolación puramente simbólica, representativa y conmemorativa, aun cuando bajo las especies de pan y de vino se halle real y verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo, pues siendo la inmolación elemento esencial y formal del sacrificio eucarístico real y verdadero, ella debe ser también real y verdadera, aunque incruenta, mística o sacramental. Repito, esa recopilación de textos que hacen estos autores tomistas tampoco explica satisfactoriamente la identidad del sacrificio de la cruz y del sacrificio del altar, ni parece suficiente la inmolación puramente simbólica, representativa y conmemorativa, aunque bajo las especies del pan y del vino se halle realmente, verdaderamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. ¿Y por qué no es suficiente? Pues siendo la inmolación elemento esencial y formal del sacrificio eucarístico, real y verdadero, ella también, esa inmolación también debe ser real y verdadera, aunque incruenta, mística o sacramental. Lo que debe ser real y verdadera es la inmolación, aunque incruenta, mística o sacramental. Otro texto a releer y meditar con atención. Sigue Barbado Viejo, con no menor fuerza y realismo que Santo Tomás, expresa la misma verdad el pontifical romano en el momento en que el obispo consagra sacerdotes para que celebren el misterio de la muerte del Señor. Celebren el misterio de la muerte del Señor. Lo que tienen que celebrar es el misterio de la muerte del Señor. Y León XIII dice, el sacrificio de la misa es la renovación verdadera y admirable
aunque incruenta y mística, de la muerte de Cristo. El sacrificio de la misa es la renovación verdadera y admirable, aunque incruenta y mística, de la muerte de Cristo. Mortis ipsius vera et mirabilis, quamquam incruenta et mystica renovatio. Esto lo dice en la encíclica León XIII, Mire Caritatis. Pío XI, en la encíclica Miserentissimus Redemptor, dice: el sacrificio de la cruz se renueva, renovatur, incesantemente en nuestros altares de un modo incruento. El sacrificio de la cruz se renueva incesantemente en nuestros altares de un modo incruento. Y Pío XII, en la Mediator Dei, dirá: el augusto sacrificio del altar es verdadera y propia sacrificación, sacrificatio en latín. El augusto sacrificio del altar es verdadera y propia sacrificación, por la cual el sumo sacerdote, por incruenta inmolación, per incruentam immolationem, realiza la que ya se hizo en la cruz. El sacrificio eucarístico representa y renueva a diario el de la cruz. El sacrificio eucarístico representa y renueva, representat et innovat, a diario el de la cruz. No parece tampoco que Santo Tomás dé a sus palabras el significado que aquellos autores pretenden al decir que la doble y separada consagración del cuerpo y sangre de Jesucristo representa su pasión, expresa el carácter del sacramento de la misa y sólo mediata y consiguientemente el del sacrificio contenido en el sacramento, como la comunión bajo las especies de pan y vino es el sacramento el alimento del alma. Entonces tampoco parece que esos autores alcanzan a dar a Santo Tomás el verdadero significado de sus palabras, es decir, que la doble y separada consagración del cuerpo y la sangre de Jesucristo representa su pasión, que expresa el carácter de sacramento de la misa y que sólo mediata y consiguientemente el sacrificio contenido en el sacramento. Por consiguiente, dice Barbado Viejo, la representación expresada por la doble consagración no sería directa e inmediatamente la razón constitutiva formal del sacrificio del altar, sino su signo externo, sacramentalmente, expresivo del sacrificio de la cruz. Y sigue Barbado Viejo: para Santo Tomás lo significado y sacramentalmente realizado es el mismo sacrificio de la pasión de Cristo, que a su vez produce los efectos de acción de gracias, de adoración, satisfacción, reconciliación, impetración, etc. Repito, según Barbado Viejo, entonces, para Santo Tomás, lo significado y lo sacramentalmente realizado es el mismo sacrificio de la pasión de Cristo. Esto nos parece, dice Barbado Viejo, ser el pensamiento completo de Santo Tomás, que por otra parte recoge todos los elementos doctrinales de la tradición y les da unidad sin introducir ningún concepto extraño. Todas las otras explicaciones mencionadas, por lo mismo que buscan en el sacrificio de la misa una razón propia y específica de inmolación distinta de la del Calvario, que rebase la diferencia entre cruenta e incruenta, dice Barbado Viejo, todas esas otras explicaciones introducen en su concepto algún elemento esencial que no se halla en el sacrificio de la cruz, con lo que parece que se apartan del Concilio Tridentino de los romanos pontífices, que enseñan que es uno e idéntico el sacrificio del altar y el de la cruz, con la sola diferencia del modo de realizarse, cruento en la cruz e incruento, místico o sacramental en el altar. Sigue Barbado Viejo: Santo Tomás guarda en esta materia el mismo método de exposición que en los demás misterios. Tiene una como evidencia teológica de los elementos formales constitutivos del misterio,
que para él constituyen principios que irradian luz a las verdades con ellos relacionadas, y se atiene siempre a aquellos principios sin introducir jamás elementos extraños y sin temor a las consecuencias que de tales principios lógicamente pueden deducirse. Su explicación salva plenamente la identidad del sacrificio de la cruz y del altar, así como su diferencia en cuanto al modo de realizarse. Es único y uno porque el sacramento realiza lo que significa, y la doble consagración de las dos especies realiza lo que significa y representa, es decir, la muerte de Jesucristo en la cruz por la separación del cuerpo y de la sangre. Continet ipsum Christum pasum, contiene al mismo Cristo paciente. Es el del altar, sacrificio incruento, místico o sacramental, bajo el símbolo de ambas especies. La consagración separada del cuerpo y de la sangre de Jesucristo significa y representa, es decir, hace nuevamente presente, como dice Cayetano, mística y sacramentalmente el mismo sacrificio de la cruz con todos sus elementos sustanciales: sacerdote, hostia y oblación. Repito también esta frase que debemos retener, meditar. Es el del altar, sacrificio incruento, místico o sacramental, bajo el símbolo de ambas especies. La consagración separada del cuerpo y de la sangre de Jesucristo significa y representa mística y sacramentalmente el mismo sacrificio de la cruz con todos sus elementos sustanciales: sacerdote, hostia y oblación. Por otra parte, el sacrificio de la misa produce sus efectos y frutos de santificación por su propia naturaleza, ex opere operato, y no solo por la devoción del ministro, sacerdote, celebrante o de los asistentes. La Santa Misa reúne, por consiguiente, dice Barbado Viejo, todos los elementos de sacramento sacrificial. La Santa Misa reúne todos los elementos de sacramento sacrificial o de sacrificio sacramental. ¿Cuáles son? Un signo sensible, signum sensibile, la consagración bajo las dos especies; rei sacre, una cosa sagrada, el sacrificio de la pasión real de Cristo; y sanctificans nos, o sea que algo que nos santifica, frutos y efectos de la Santa Misa. Entonces, la Santa Misa reúne todos los elementos de sacramento sacrificial o de sacrificio sacramental: la consagración bajo las dos especies, el sacrificio de la pasión real de Jesucristo y los frutos y efectos de la Santa Misa. No cabe duda de que Santo Tomás usa la palabra sacramentum para designar el sacrificio del altar en sentido estricto y técnicamente teológico, puesto que nos hallamos en el Tratado de los Sacramentos y en particular del sacramento eucarístico. Y ahora ya Barbado Viejo va llegando al término de este prólogo y dice: esta exposición del pensamiento de Santo Tomás es al mismo tiempo explicación teológica y complemento de las enseñanzas del Concilio de Trento y de los romanos pontífices, especialmente León XIII y Pío XII, que son los que con más detenimiento determinan en qué consiste el sacrificio de la misa y su relación con el de la cruz. León XIII, siguiendo las líneas doctrinales del Concilio Tridentino, afirma que el sacrificio de la misa es la renovación verdadera y admirable, aunque incruenta y mística, de la muerte de Jesucristo. En otro lugar, esto era de la encíclica Mire Caritatis, que ya hemos citado más arriba, pero en otro lugar, en Caritas Studium, dice: por el sacrificio eucarístico se continúa el sacrificio de la cruz. Por el sacrificio eucarístico se continúa el sacrificio de la cruz, que fue determinación divina del Redentor que el sacrificio consumado una vez en la cruz se hiciera perpetuo y permanente en la Iglesia, y que la razón de esta perennidad
se halla en la Sagrada Eucaristía, que ofrece no la simple semejanza o memoria, sino la misma realidad verdadera, aunque en forma o especie diferente. La misma realidad verdadera, Rei veritatem ipsam, aunque en forma o especie diferente. Pío XII, en su encíclica Mediator Dei, expone más detenidamente la misma doctrina, centrando el pensamiento en el momento mismo del sacrificio e inmolación eucarística, o sea, en la transustanciación o consagración del pan en el cuerpo y del vino en la sangre de Jesucristo, que significan la separación del cuerpo y de la sangre del sacrificio cruento de la cruz. Las afirmaciones de Pío XII señalan el momento y la forma del sacrificio de la misa, coincidiendo en todo con la doctrina de Santo Tomás. Sin determinar la razón formal teológica del sacrificio o inmolación eucarística, después de afirmar que el sacrificio del altar es un sacrificio propio y verdadero, en el cual el sumo sacerdote, por incruenta inmolación, realiza lo que una vez hizo en la cruz, ofreciéndose al Padre como víctima, añade. Entonces aquí vienen las palabras de Pío XII. Releo la introducción que hace Barbado Viejo. Dice: sin determinar la razón formal teológica del sacrificio o inmolación eucarística, después de afirmar que el sacrificio del altar es un sacrificio propio y verdadero, en el cual el sumo sacerdote, por incruenta inmolación, realiza lo que una vez hizo en la cruz, ofreciéndose al Padre como víctima, entonces Pío XII añade: mas es diferente el modo como es ofrecido, porque en la cruz se ofreció con sus sufrimientos y la inmolación fue llevada a cabo por medio de la muerte, sufrida voluntariamente. Mas la sabiduría divina halló un medio admirable de hacer patente con signos exteriores que son señales, índices de muerte, el sacrificio de nuestro Redentor, ya que por medio de la transustanciación del pan en el cuerpo y del vino en la sangre de Cristo, así como se tiene presente su cuerpo, así también se tiene su sangre. Y de este modo las especies eucarísticas bajo las cuales está presente figuran la cruenta separación del cuerpo y de la sangre. Y así se renueva en todos los sacrificios del altar la memorial demostración, memorialis demonstratio, de su muerte real en el Calvario, ya que por distintos signos Jesucristo es mostrado y significado en estado de víctima. Entonces, muy importante este texto de la Mediator Dei. También hay que leerlo, releerlo. Muchas veces lo he publicado en Radio Cristiandad, más o menos coincidiendo con la fiesta de Corpus Christi. La coincidencia, dice Barbado Viejo, de esta doctrina con la enseñanza de Santo Tomás en los textos arriba copiados acerca del valor representativo del sacrificio del altar es evidente. Mas no afirma el Papa Pío XII, como tampoco Santo Tomás, que el sacrificio eucarístico, la eucarística inmolatio, sacrificatio, formalmente considerados, consistan en la sola representación, en los signos externos, señales de muerte, memorial demostración, por los cuales Jesucristo es mostrado y significado en estado de víctima, aun cuando bajo las especies de pan y de vino se contengan real y verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ello daría a las palabras del pontífice un valor que no tienen y que coincidiría con la interpretación estrecha que algunos atribuyen a los textos de Santo Tomás, según hemos ya indicado. Lo significado, lo recordado, lo representado, lo demostrado por aquellos signos exteriores es la vera et propria sacrificatio, la incruenta inmolatio, lo mismo que la mortis Christi vera, licet mystica renovatio de León XIII. Es decir, lo significado, lo recordado, lo representado, lo demostrado por aquellos signos exteriores es la verdadera y propia sacrificación, el verdadero y propio sacrificio, la inmolación incruenta, que es lo que León XIII había dicho, la verdadera muerte de Cristo, aunque
mística, renovación. Es la renovación de la muerte de Cristo, de la verdadera muerte de Cristo, pero mística. Mortis Christi vera licet mystica renovatio. Pío XII, continúa Barbato Viejo, no enseña que en ellos consista el sacrificio eucarístico. Su pensamiento completo lo sintetiza en la frase: el sacrificio eucarístico representa y renueva a diario el de la cruz. El sacrificio eucarístico representa y renueva a diario el de la cruz. No dice solo representa, sino además renueva. ¿Cómo lo renueva? Sacramentalmente, responde Santo Tomás. Mística e incruentamente, responde el Papa con la expresión tradicional, sin precisar más ni entrar en la explicación técnica teológica que asigne la razón formal constitutiva del sacrificio de la misa y de su identificación con el de la cruz. Santo Tomás no usa la expresión inmolación incruenta y mística. ¿Por qué? Porque no la necesita, pues su concepto de inmolación sacramental contiene de modo formal y explícito lo que aquella expresión menos precisa encierra. Bastaría entonces inmolación sacramental, pero como algunos no entienden lo que significa inmolación sacramental, lamentablemente hoy tenemos que decir inmolación incruenta y mística. Pero bastaría, como dice Santo Tomás, inmolación sacramental, que contiene de modo formal y explícito lo que aquella otra expresión, inmolación incruenta y mística, de Pío XII o de León XIII, contiene, encierra y vehiculiza. La fórmula del Santo Doctor tiene un sentido concreto, inmolación sacramental, un sentido determinado en su teoría general de los sacramentos y en especial del eucarístico. Entonces, porque el sacrificio eucarístico es sacrificio sacramental, basta la noción de inmolación sacramental. Ahora bien, si no se entiende lo de inmolación sacramental, hay que explicar lo de sacramental, y entonces ahí viene inmolación incruenta y mística. Es la expresión teológica, la de Santo Tomás, más adecuada de la doctrina pontificia. En la terminología tomista, el Papa describe admirablemente en qué consiste el sacramentum tantum del sacrificio sacramental de la Santa Misa, en cuanto que es representación del sacrificio de la cruz. Más lo representado y sacramentalmente renovado, o sea, la res sacramenti, sería la mística o sacramental inmolatio, la sacrificatio, la mortis renovatio, que Santo Tomás expresa en fórmula técnica, precisa y completa. Eucaristía es sacramentum perfectum dominici passionis continens ipsum Christum passum. La Eucaristía es el sacramento perfecto que contiene al Cristo paciente y es expresión de la pasión del Señor. Sin descorrer el velo del misterio, pues nos hallamos en el centro de lo sobrenatural, Santo Tomás fija el misterio del sacrificio de la misa en el mismo orden de los otros sacramentos y de los demás aspectos sacramentales de la Eucaristía: comunión sacramental, presencia sacramental, sacrificio sacramental. Podemos hablar entonces de la Eucaristía como comunión sacramental, podemos hablar de la Eucaristía como presencia sacramental y también debemos hablar de sacrificio sacramental, con lo cual resplandece una vez más la unidad sintética y armónica de la doctrina de Santo Tomás y su identidad con la doctrina de la Iglesia. Cuando tratamos de la Santa Misa, dice Barbato Viejo, nos hallamos de lleno en el tratado tradicional del sacramento de la Eucaristía, cuyo carácter sacramental alcanza no sólo al modo de la presencia de Cristo en el altar y a la comunión eucarística, sino además al mismo sacrificio de la misa, que posee todas las notas de verdadero sacramento,
con idéntico realismo en el momento de la consagración del cuerpo y la sangre de Jesucristo, que el de su presencia bajo las especies de pan y de vino, y el de su recepción eucarística para ser alimento del alma que lo recibe. Y al mismo tiempo explica la verdadera naturaleza del mismo sacrificio. Esta presencia sacramental del sacrificio de la cruz es sustancial, real y verdadera. Esta presencia sacramental del sacrificio de la cruz es sustancial, real y verdadera. Esta doctrina de Santo Tomás explica satisfactoriamente la unidad del sacrificio cristiano, una sola vez ofrecido sobre la cruz, y la identidad del sacrificio del altar con precisamente el de la cruz. Uno y único sacrificio, con la sola diferencia del modo de verificarse, cruento o sacramental. Para explicar esta unidad, el mismo Santo Tomás aduce la identidad del cuerpo glorioso de Jesucristo en el cielo y sacramental en el sagrario. En la tercera parte, cuestión 83, artículo primero, en la respuesta a la primera objeción, dice: única es la víctima, o sea, la que Cristo ofreció y nosotros ofrecemos, y no muchas, ya que Cristo se ha inmolado una sola vez. Pero este sacrificio nuestro es una imagen de aquel, de la misma manera que lo que se ofrece en todas partes es un solo cuerpo y no muchos, así el sacrificio es único. Entonces, pues a la manera como el uno y único Jesucristo, que se halla glorioso en el cielo, se halla también verdadera, real y sustancialmente de modo sacramental en los altares en virtud de la consagración, permaneciendo los accidentes del pan y del vino, así también el uno y único sacrificio cruento de la cruz, sacrificio eterno, se renueva real y verdaderamente de modo sacramental en los altares en el momento de la consagración del pan y del vino en cuerpo y sangre de Jesucristo que lo representa. Como no son dos Cristos, el del cielo y el del altar, sino uno solo, en dos formas o maneras distintas, así tampoco son varios sacrificios, sino uno solo, de diversa manera realizado en la cruz y renovado sacramentalmente en los altares, cuantas veces se celebra la Santa Misa. De esta explicación se sigue también que la unidad del sacrificio del altar y de la cruz no se reduce a la unidad de sacerdote, principal oferente, Cristo, y de hostia ofrecida, sino también a la misma oblación, o sea, a los mismos actos interiores del alma de Cristo, por los cuales en la cruz se ofrecía en honor al Eterno Padre, en satisfacción a su justicia y en expiación por nuestros pecados, y aceptaba y sufría inmensos dolores corporales y espirituales. Entonces, también de esta explicación se sigue que hay unidad del sacrificio del altar y de la cruz, no solo en cuanto al sacerdote, no solo en cuanto a la hostia ofrecida, sino también a la misma oblación y a los actos interiores de esa víctima que es nuestro Señor. Estos actos interiores de oblación constituyen lo formal de todo sacrificio. Si pues hay unidad e identidad del sacrificio del altar y el de la cruz, en el altar se hallan incluidos sacramentalmente los mismos actos del sacrificio histórico cruento de la cruz. De otro modo, no sería el mismo sacrificio, sino otro a semejanza de aquel. Esto lo dice, ya lo hemos visto, Santo Tomás en el comentario a la epístola de San Pablo a los Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Ya terminando entonces con este largo prólogo de Barbado Viejo, dice, prosiguiendo el paralelismo entre los dos efectos del acto de la consagración, presencia sacramental de Cristo en el altar y acto sacrificial, diremos que, así como el uno y único Cristo que reina en el cielo se halla per modum substantiae, al modo de sustancia, y de modo sacramental en varios lugares en virtud de la transustanciación y la permanencia de los accidentes, así también
el uno y único sacrificio histórico de la cruz, en virtud de la misma consagración de las dos especies, se renueva per modum substantiae y de modo sacramental en diversos tiempos y lugares. Y así como del cuerpo real de Cristo, decimos con Santo Tomás que en virtud de la transubstanciación y de la permanencia de los accidentes se halla en los altares, no de una manera local y circunscriptiva, sino sacramentalmente, por modo de sustancia, así también de la pasión real de Cristo, habremos de decir que en el momento de la doble consagración se halla aquí y ahora, y que nunc en el altar, no temporal y circunscriptivamente, sino sacramentalmente y por modo de sustancia. Las circunstancias extrínsecas del lugar y tiempo y el acto litúrgico de la consagración multiplican no el cuerpo de Cristo ni su sacrificio cruento, sino su presencia sacramentalmente real y verdadera y su oblación y sacrificio, que es también sacramental, real y verdadero. No obstante esta unidad e identidad del sacrificio del altar y de la cruz, se debe decir, sin embargo, que Cristo de nuevo ofrece en el altar de modo incruento su pasión, o sea, su sacrificio cruento de la cruz, con todos sus elementos, en cuanto que es causa principal de la consagración sacramental, y por consiguiente del sacrificio eucarístico incruento y sacramental, siendo el ministro que obra en nombre y representación de la Iglesia, simple instrumento de Jesucristo. Y así, en el sacrificio de la misa, Cristo es el principal celebrante y oferente, no de un nuevo sacrificio, sino del sacrificio sacramental e incruento por él instituido para ser el sacrificio perenne de la esposa, la Iglesia, en memoria y renovación del sacrificio de la cruz. La Iglesia, en todo tiempo y lugar, ofrece su sacrificio que Jesús le legó, y el ministro lo celebra en nombre y representación de la Iglesia. Y de la misma manera que por la consagración y permanencia de los accidentes se multiplica la presencia de Jesucristo en diversos lugares, sin que por ello se multiplique el cuerpo y la sangre del mismo, son unos y únicos en el cielo y en la tierra, así también, mediante el rito de la Santa Misa, se multiplican los actos de la oblación sacramental en diversos lugares y tiempos del uno y único sacrificio del Calvario y del altar. Si es de admirar y de agradecer la sabiduría y el amor de Jesucristo al quedarse con nosotros en el sacramento para ser alimento de nuestras almas, no menor agradecimiento y admiración le debemos, porque el sacramento eucarístico es al mismo tiempo el sacrificio eterno de la cruz que la Iglesia renueva incesante y perpetuamente en infinidad de lugares. Esta explicación del sacrificio sacramental de la Santa Misa, basada en los principios de Santo Tomás, da unidad doctrinal a todo el tratado de la Eucaristía, que nos parece debiera reconstruirse organizando sistemáticamente todos los elementos recogidos por la investigación de siglos. La división del tratado en dos partes paralelas, de la Eucaristía como sacramento y de la Eucaristía como sacrificio, impide que se haga resaltar la unidad del tratado y la razón formal de la consideración de todos sus elementos, que es la que le da unidad científica a los tratados teológicos. Santo Tomás no sintió la necesidad de aquella división y, aunque no desarrolló, como los tratadistas modernos, la doctrina del sacrificio eucarístico, dejó sin embargo enunciados y como embebidos en todo el tratado los principios que la rigen, que en mal hora fueron preteridos por muchos de los autores posteriores, con lo cual perdieron gran parte de los frutos de sus largas investigaciones. Porque si el sacrificio es también sacramental, como lo es la presencia del cuerpo y sangre de Jesucristo en los altares, y como lo es la Sagrada Comunión,
no es lógico dividir el tratado en las dos partes antedichas, por lo mismo que una noción está incluida en la otra. Hasta aquí este largo prólogo de Monseñor Barbado Viejo al Tratado de la Sagrada Eucaristía del Padre Alauztrey. Vamos a continuar en el próximo especial ya directamente como lo trata el Padre Alauztrey en su tratado, en su libro, en qué consiste la esencia del sacrificio de la misa. Será mucho más corto que esta y larga introducción, pero ella era necesaria. Gracias por habernos seguido hasta aquí, y en un próximo y muy breve tiempo haremos la próxima entrega, el próximo especial, ya directamente con lo que nos dice el Padre Alauztrey sobre la esencia del sacrificio de la misa. Muchas gracias por acompañarnos y contamos con su grata presencia próximamente.